Mi nombre es Valerie Carson, tengo 23 años, y debería haber estado celebrando el día más orgulloso de mi vida. En cambio, estaba viendo a mi padre deslizar algo dentro de mi copa de champaña en mi propia fiesta de graduación. La fina copa, de cristal grabada con el emblema de mi universidad, reposaba inocente sobre la mesa mientras él vaciaba furtivamente un pequeño sobre de polvo blanco en ella. Un brindis se acercaba. Había que decidir en segundos. Así que, con la sonrisa más brillante que pude fingir, hice algo que cambiaría a nuestra familia para siempre. Antes de continuar con esta historia, presiona ese botón de me gusta y deja un comentario contándome desde dónde me estás viendo. Las decisiones que tomamos cuando estamos acorralados revelan quiénes somos en realidad. Y estoy a punto de mostrarte las mías. Crecí en lo que desde afuera parecía la familia perfecta. Nuestra casa en el condado de Westchester era prácticamente una mansión con 6 habitaciones, una piscina que parecía extenderse hasta el infinito y jardines cuidados por un equipo de jardineros que llegaban cada jueves por la mañana como un reloj. Mi padre, Harold Carson, había construido su riqueza en el desarrollo farmacéutico y el capital de riesgo, siempre recalcando lo mucho que trabajaba para proveernos. Lo que los visitantes nunca veían era el congelador emocional en el que vivíamos. Tras esas paredes perfectas, mi madre se fue cuando yo tenía 10 años, incapaz de soportar más el carácter controlador de mi padre. Mi hermana Hede tenía solo 6. Demasiado pequeña para comprender lo que sucedía. Todo lo que ella sabía era que mamá se había ido y papá decía que era porque no nos amaba lo suficiente como para quedarse. Yo sabía la verdad. Había presenciado las discusiones, la manipulación, el lento aplastamiento del espíritu de mi madre hasta que sintió que no tenía otra opción que escapar después de que se fue. La diferencia en cómo mi padre nos trataba se volvió brutalmente clara. Para mí, había expectativas interminables, estándares imposibles y recordatorios constantes de que debía ser excepcional para merecer amor. Para Hede, había abrazos, cariño y la clase de atención desbordada, que me hacía sentir a la vez celos y alivio de que ella estuviera a salvo de mi experiencia. Me volqué en los estudios, en parte para ganarme su aprobación, pero sobre todo porque el éxito académico era mi boleto de salida. Cada cuadro de honor, cada premio académico, cada beca obtenida se convirtió en un paso más hacia la libertad. Cuando fui aceptada en Cornell con una beca parcial, a mi padre le molestó más tener que pagar la parte restante que sentir orgullo por mi logro. La universidad se convirtió en mi santuario durante 4 años lejos de casa. Podía respirar. Hice verdaderos amigos que me valoraban por quien era, no por lo que podía lograr. Empecé a salir con Thomas, quien me mostró cómo se veía un amor sano. Incluso inicié terapia, deshaciendo poco a poco el daño de haber crecido con un padre que veía a sus hijos como extensiones de sí mismo y no como individuos. Durante esos años, mi relación con Hede se deterioró. Ella se había convertido en la compañera perfecta de mi padre, absorbiendo su visión del mundo, sus juicios, su manera de retorcer la realidad. Las llamadas a casa eran ejercicios de paciencia mientras la escuchaba repetir como un eco sus opiniones sobre mis decisiones de vida. Ahora tenía 19 años, asistiendo a clases en la universidad comunitaria local mientras vivía en casa completamente bajo su influencia. Lo que mi padre y Hede no sabían era que mi abuela, la madre de mi madre, me había establecido en secreto un fideicomiso que se activaría al graduarme. No era una fortuna, pero sí lo suficiente para asegurar mi independencia. Algo que me había susurrado que era lo más importante que una mujer podía tener. Durante su última visita antes de morir cuando yo tenía 16 años, en los meses previos a mi graduación, noté a mi padre cada vez más preocupado por mi salud mental. Hacía preguntas capciosas durante nuestras llamadas, como intentando pescar cualquier señal de ansiedad o depresión. Al principio pensé que podía ser preocupación genuina, hasta que mi mejor amiga Zoe me hizo ver el patrón. Zoe fue la primera en decirlo en voz alta. Estábamos en mi dormitorio 3 semanas antes de la graduación. Estaba en altavoz con mi padre, quien acababa de terminar otra conversación salpicada de comentarios sobre cómo la presión universitaria puede afectar a las mentes frágiles. Después de colgar, Zoe me miró con seriedad. Tu papá está preparando algo, Val. Sigue intentando crear una narrativa de que estás inestable. Entonces me reí, pero la inquietud permaneció. ¿Por qué haría eso? Las piezas empezaron a encajar cuando lo escuché por teléfono durante una visita de fin de semana a casa. Estaba en su despacho, la puerta entreabierta, hablando de pérdidas financieras significativas y medidas de emergencia. Cuando me vio en el pasillo después, llevaba esa sonrisa plástica que nunca llegaba a sus ojos. Los mercados han estado volátiles, Valerie. Pero no es nada de lo que debas preocuparte. Concéntrate en terminar con fuerza. Cuando mencioné que Thomas estaría en la graduación, pero que quizás se perdería la fiesta por una emergencia de trabajo,
Mi padre pareció aliviado. Un testigo menos. Como luego entendería. 2 días. Antes de mi graduación, estaba en mi antigua habitación haciendo la maleta cuando escuché a Hede y a mi padre en su estudio. Sus voces eran bajas, pero una frase de mi padre se coló con claridad. Ella siempre ha sido emocionalmente frágil. Incluso de niña. Puede que tengas que testificar sobre eso. La ceremonia de graduación en sí fue hermosa. Thomas lo logró, junto con Zoe y sus padres, quienes prácticamente me habían adoptado durante las vacaciones universitarias cuando no podía soportar volver a casa. Mi padre asistió con Hede, ambos impecablemente vestidos, ambos interpretando a la perfección el papel de familiares orgullosos. Si no sabías en qué fijarte, podrías pasar por alto cómo los cumplidos de mi padre contenían un sutil socavamiento. ¿Qué logró, especialmente considerando tus problemas con la ansiedad en los exámenes? Yo nunca había tenido ansiedad en los exámenes. Estamos tan orgullosos de que lo hayas superado a pesar de todo. ¿A pesar de qué exactamente? Esas pequeñas semillas quedaban plantadas en quien escuchara, creando la imagen de que yo era de algún modo menos capaz. Menos estable de lo que mis logros sugerían. Esa noche, Thomas tuvo que marcharse por su emergencia laboral, apenado, pero seguro de que llegaría a la fiesta al día siguiente. Lo besé para despedirlo. Sintiendo ya como la armadura que había desarrollado en la universidad comenzaba a agrietarse al enfrentarme a un día entero en casa antes de la celebración, tu papá me da escalofríos. Admitió al irse. Llámame, si algo se siente raro. Está bien. Debería haber escuchado esa advertencia con más atención. La fiesta de graduación que organizó mi padre fue tan extravagante que rozaba lo absurdo. Nuestro ya lujoso patio trasero había sido transformado, con carpas blancas, iluminación profesional, un cuarteto de cuerdas y un catering de un restaurante que normalmente tenía lista de espera de 3 meses. Aproximadamente 100 invitados se movían de un lado a otro, muchos de los cuales apenas conocía, con copas de champaña costosa en la mano. Todo supuestamente para celebrar mi logro. Al mirar alrededor, reconocí a los socios de negocios de mi padre, viejos amigos de la familia, algunos parientes y un pequeño grupo de mis verdaderos amigos, incluida Zoe. Thomas había enviado un mensaje diciendo que llegaría tarde pero que estaría presente. Antes del brindis, la lista de invitados parecía más bien seleccionada para ser un público que para una celebración genuina, desde el otro extremo del jardín. Observé a mi padre desenvolverse entre la multitud. Estaba en su elemento, encantador y carismático, el exitoso hombre de negocios y orgulloso padre, para quienes no lo conocían íntimamente. Parecía perfecto. Yo había aprendido hacía mucho que sus personalidades pública y privada eran criaturas completamente distintas. Lo que me resultó inusual fue el comportamiento de Hede. Normalmente, en reuniones familiares, estaría con sus amigas o pegada al teléfono. Hoy, en cambio, rondaba cerca de nuestro padre, lanzándome de vez en cuando pequeñas sonrisas extrañas. Llevaba un vestido azul pálido que resaltaba su cabello rubio, luciendo la imagen perfecta de la inocente hermana menor. Pero había algo en sus ojos que parecía calculador y me generaba inquietud. Mientras recibía felicitaciones de los invitados, noté a Milton Friedman, el abogado de toda la vida de mi padre, cargando un portafolio. Me saludó con un gesto breve antes de dirigirse hacia mi padre. Hablaron brevemente, Milton mostrándole algo en la carpeta antes de que mi padre lo guiara hacia el interior de la casa. Hice una nota mental de averiguar de qué se trataba aquello. Jackson Coupe, uno de los socios de negocios de mi padre, se me acercó con un vaso de agua en la mano. Se veía incómodo, moviéndose de un pie al otro mientras me ofrecía felicitaciones de rutina. Siempre he pensado que tú eras la inteligente, Valerie, dijo en voz baja. Ten cuidado con cualquier papel que te pidan firmar hoy, antes de que pudiera preguntar qué quería decir. Otro invitado lo llamó. La advertencia cayó como una piedra en mi estómago. La actual novia de mi padre, Diane, me acorraló junto a la mesa de postres. Era más cercana a mi edad que a la de él, como era su costumbre, pero a diferencia de sus anteriores novias, parecía poseer tanto inteligencia como conciencia. Tu padre ha estado muy estresado últimamente, me dijo, con los ojos atentos a que él no estuviera cerca. Ha habido algunos problemas financieros en la empresa. ¿Problemas serios? ¿De qué tipo? Pregunté. Ella negó con la cabeza. Probablemente ya he dicho demasiado. Solo tenlo presente. Al alejarse, noté al Dr. Patrick Nelson, amigo de universidad de mi padre y ahora un psiquiatra reconocido, conversando en voz baja con él, cerca de la barra. Ambos miraron hacia mí antes de seguir hablando en tono confidencial. Mi inquietud crecía. Los meseros estaban acomodando copas de champaña en una mesa especial para el brindis. Noté que una copa era distinta, grabada con el emblema de mi universidad y un pequeño birrete. El jefe de meseros la colocó cuidadosamente al frente, con un pequeño letrero de reservado.
Zoe apareció a mi lado, elegante con un sencillo vestido negro, sus rizos oscuros enmarcando un rostro lleno de preocupación. Algo no se siente bien en todo esto, Val. Susurró. Tu papá no deja de tener esas conversaciones aparte. Y Jede está actuando raro incluso para ser Jede. Lo sé, respondí. Siento que estoy entrando en algo. Pero no logro descifrar qué. Recuerdos de eventos familiares pasados pasaron fugazmente por mi mente. Mi cumpleaños número 18, cuando mi padre había invitado a mi novio de la secundaria solo para pasar la noche contando historias embarazosas, en su mayoría inventadas. Mi graduación de secundaria. Cuando dio un discurso, recalcando lo preocupados, que todos habíamos estado de que no lo lograra. Siempre esos sutiles intentos de socavar en público, creando una imagen de mí que no correspondía con la realidad a medida que avanzaba la tarde. Se anunció que el brindis sería a las 6. Revisé mi teléfono. Thomas aún estaba a 1 hora de distancia. Atrapado en el tráfico. Tendría que enfrentar lo que fuera que se avecinaba sin él. Estaba conversando con uno de mis antiguos profesores cuando escuché a mi padre hablar con un amigo de la familia. Valerie siempre ha sido tan frágil emocionalmente, decía, con la voz lo bastante alta para que yo oyera. La presión de la universidad casi fue demasiado. Nos preocupa su transición al mundo real, el amigo murmuraba palabras de simpatía, mientras yo permanecía inmóvil, dándoles la espalda. Escuchando. Por eso esta celebración es tan importante, continuó él. Una experiencia positiva antes de que enfrente los desafíos que le esperan. Durante toda la fiesta, Jede seguía a nuestro padre, a veces haciéndole recados, llevándole bebidas o llamando a personas con las que quería hablar. Parecían operar como una unidad. Y las miradas que intercambiaban estaban cargadas de significado, fuera lo que fuera que estuviera ocurriendo. Jede era cómplice o estaba siendo usada como peón. Al acercarse la hora del brindis, los meseros comenzaron a dirigir a los invitados hacia la carpa principal. La copa especial de champaña había sido trasladada a una pequeña mesa cerca del frente, donde supuestamente me colocaría junto a mi padre durante el brindis. Mi sensación de temor se intensificaba con cada minuto que pasaba. El doctor Nelson se acercó a mí con sonrisas y felicitaciones, pero sus ojos me evaluaban de una manera profesional que me erizó la piel. Tu padre me dice que has estado bajo un estrés considerable. Comentó con naturalidad. La graduación puede ser un momento desencadenante para muchos jóvenes. En realidad nunca me he sentido mejor, respondí con firmeza. Graduarme se siente como un comienzo, no como un final. Él asintió, una sonrisa condescendiente, jugando en sus labios. Por supuesto, aunque las transiciones pueden ser difíciles. Si alguna vez necesitas hablar con alguien, de manera profesional, quiero decir, tu padre ya ha dispuesto a cubrir cualquier sesión. Le agradecí con frialdad y me alejé. La mente a mil. Porque mi padre habría prearreglado sesiones de terapia. Con su amigo, las piezas comenzaban a formar una imagen inquietante. Aunque aún no podía verla completa, el momento del brindis llegó con el tintinear de una pequeña campana de plata. Las conversaciones se apagaron mientras los invitados se reunían bajo la carpa principal. Mi padre se colocó al frente, Jede ligeramente detrás de él, ambos sonriendo ampliamente. Los meseros acomodaban las copas finales en bandejas, con mi copa especial destacando en una pequeña bandeja separada. Damas y caballeros, comenzó mi padre, su voz proyectándose con facilidad sobre la multitud. Hoy celebramos un hito importante para nuestra familia. Mi hija Valerie ha completado su educación en la Universidad de Cornell, siguió un aplauso cortés y yo forcé una sonrisa, escaneando entre la multitud en busca de Zoe. Ella estaba cerca del fondo, con él, ceño fruncido de preocupación. Como padre, es una alegría única ver a mis 2 hijas convertirse en las mujeres que están destinadas a ser, continuó. Jede siguiendo su propio camino, cerca de casa, y Valerie, quien siempre ha avanzado de manera independiente, a veces demasiado independiente para su propio bien. Otra vez. El cumplido envuelto en una sutil crítica. Mantuve la sonrisa, con esfuerzo, antes de brindar por los logros de Valerie y su futuro. Quiero tomar un momento para agradecerles a todos por apoyar a nuestra familia a través de varios desafíos a lo largo de los años. ¿A qué desafíos se refería? Mi irritación comenzaba a transformarse en alarma genuina. Los meseros comenzaron a recorrer la multitud, repartiendo champaña. Observé al jefe de meseros levantar la bandeja especial con mi copa grabada. Mi padre me indicó con un gesto que me uniera él al frente. Mientras avanzaba, miré hacia la mesa de champaña. Fue entonces cuando lo vi. Mi padre se había retirado unos pasos, supuestamente para hablar con uno de los meseros. Jede estaba cerca, bloqueando parcialmente la vista de la mayoría de los invitados. Con movimientos rápidos y practicados, lo vi sacar un pequeño sobre del bolsillo de su chaqueta,
rasgarlo y vaciar un polvo blanco en la copa especial de champaña. El movimiento fue fluido, casi profesional en su discreción, el tiempo pareció ralentizarse. Sentí mi corazón retumbar en el pecho, pero externamente mantuve la compostura, avanzando con una expresión agradable fijada en mi rostro. Años de ocultar mis verdaderos sentimientos frente a mi padre me sirvieron en ese instante. El mesero levantó la copa adulterada y comenzó a avanzar en mi dirección. En esos segundos, mi mente recorrió todas las posibilidades. ¿Qué contenía el polvo? ¿Por qué haría esto? ¿Cuál era su objetivo final? Los fragmentos de conversaciones que había escuchado se alinearon de pronto en una posibilidad escalofriante. Llegué al frente, de pie junto a mi padre, quien colocó su brazo alrededor de mis hombros en un gesto de orgullo paternal. El mesero se acercó con la copa especial en la bandeja. Necesitaba tomar una decisión rápido, con un movimiento casual. Me posicioné un poco más cerca de Hede, que había dado un paso al frente para unirse al momento familiar justo cuando el mesero extendía la bandeja hacia mí. Sonreí, tomé la copa y, en un solo gesto fluido, me giré hacia Hede. Papá y yo no podemos agradecerte lo suficiente por toda tu ayuda con esta maravillosa fiesta, dije con calidez, extendiendo la copa hacia ella. Creo que mereces la copa especial por ser una hermana tan increíble. La confusión cruzó brevemente su rostro, pero con nuestro padre y 100 invitados observando, la presión social hizo su trabajo. Aceptó la copa con una sonrisa ligeramente desconcertada. Oh, no podría, empezó, pero yo ya había tomado una copa de champaña común de otro mesero que pasaba. Insisto, dije, mi voz sin dejar espacio para la réplica. Nuestro padre se quedó congelado, una extraña expresión cruzando su rostro, alarma, cálculo, y luego una forzada recuperación al darse cuenta de que no podía objetar sin atraer atención. Por los logros y los nuevos comienzos, dijo, alzando su copa, su voz solo ligeramente tensa. Todos repitieron el brindis. Yo fingí beber de mi champaña, observando por encima del borde como Hede, siempre ansiosa por complacer a nuestro padre, bebía con avidez de la copa especial, vaciando casi la mitad de un trago. Por un momento, no pasó nada. El brindis concluyó. Los invitados aplaudieron y la conversación se reanudó. Mi padre se inclinó para susurrarme al oído. ¿Por qué hiciste eso? Su voz estaba cargada de ira apenas contenida a punto a ser. ¿Qué? Respondí con inocencia. Pensé que sería lindo incluir a Hede en el momento. Antes de que pudiera contestar, me alejé, circulando entre los invitados. Manteniendo a Hede en mi visión periférica, en menos de 15 minutos noté el cambio. Estaba hablando con uno de nuestros primos cuando de repente llevó la mano a su frente, parpadeando con rapidez. Dio un paso inseguro, luego otro. El primo extendió la mano para sostenerla, al otro lado de la carpa. Mi padre también lo notó. Vi el instante en que la realización lo golpeó, su rostro perdiendo todo color. Se movió rápidamente hacia Hede, pero no antes de que ella hablara lo bastante fuerte para que los invitados cercanos la oyeran. Me siento muy rara. Todo da vueltas. Mi padre la alcanzó, rodeándola con un brazo en gesto de apoyo, su rostro convertido en máscara de preocupación paternal. Pero, cuando sus ojos se encontraron con los míos al otro lado del salón, ardían con acusación y algo más. Algo que se parecía demasiado al miedo. A medida que Hede se desorientaba más, los invitados comenzaron a darse cuenta. Murmullos recorrieron la multitud. Me mantuve firme, observando cómo se desarrollaba la escena, dividida entre la vindicación y la preocupación genuina por mi hermana. Lo que mi padre había puesto en esa copa estaba destinado a mí. Pero ahora era Hede quien sufría las consecuencias. Todavía no sabía exactamente qué había planeado, pero ver su pánico confirmaba mis sospechas. Algo muy grave había sido evitado, incluso cuando algo igualmente grave estaba ocurriendo ante nosotros. La condición de Hede empeoró rápidamente. Su habla se volvió pastosa, sus movimientos descoordinados. Vi a mi padre sostenerla rumbo a la casa, su rostro mostrando la imagen del padre preocupado, aunque podía ver la tensión en sus hombros. Los invitados se apartaron para dejarlos pasar, murmurando con simpatía. Creo que ha bebido demasiado, dijo alguien. Pobrecita, probablemente emocionada por su hermana, comentó otro. Lo seguí hacia la casa junto con Zoe, que había logrado abrirse paso entre la multitud para alcanzarme. ¿Qué acaba de pasar? Susurró. Te lo explicaré después, respondí. Quédate cerca de mí. En la cocina, mi padre había sentado a Hede en un taburete. Se balanceaba peligrosamente, los ojos desenfocados. Cuando me vio entrar, me dedicó una sonrisa atolondrada. Balbuceó. No me siento nada bien. Mi padre se volvió hacia mí, la furia apenas contenida bajo su fachada de preocupación. ¿Qué hiciste? Siseó. Me acerqué, manteniendo la voz baja pero firme. Ibas a drogarme, ¿verdad? Sus ojos se abrieron ligeramente, luego se estrecharon.
No tengo idea de qué estás hablando. Te vi poner algo en mi copa de champaña, la misma que le di a Hede. Por un momento no respondió, calculando su próximo movimiento. Finalmente habló. Con la voz apenas audible. Era solo algo para ayudarte a calmarte. Has estado tan ansiosa últimamente. Tenía miedo de que tuvieras un episodio durante tu fiesta. ¿De un episodio? Nunca he tenido un episodio en mi vida. Fuimos interrumpidos por un estrépito cuando Hede se desplomó de lado, tirando un florero. Agua y lirios se derramaron sobre la encimera de mármol mientras mi padre se lanzaba a atraparla antes de que cayera del taburete. El alboroto atrajo a varios invitados a la cocina, incluido, afortunadamente, el Dr. Nelson. Fuera cual fuera, su participación en los planes de mi padre, su ética médica, al parecer, se extendía a tratar a alguien evidentemente enfermo. Déjenme verla, dijo, con un profesionalismo inmediato. Revisó las pupilas, el pulso y la capacidad de respuesta de Hede, y su expresión se tornó preocupada. ¿Ha tomado algo? ¿Algún medicamento, drogas, alcohol, además de la champaña? Preguntó. No. Respondió mi padre rápidamente. Solo la champaña. Ella casi nunca bebe. Tal vez le afectó demasiado. El Dr. Nelson frunció el ceño. Esto no parece una reacción al alcohol. Se volvió hacia la multitud que se agolpaba. ¿Alguien más se siente mal? Los invitados se miraron entre sí, negando con la cabeza. Nadie más reportó síntomas. Creo que deberíamos llamar a una ambulancia, dijo Nelson con firmeza. Sus signos vitales me preocupan. Mientras alguien hacía la llamada, mi padre me apartó. Sus dedos clavándose dolorosamente en mi brazo. Esto es tu culpa, susurró con furia. Si le pasa algo, ¿qué había en esa copa, papá? Lo interrumpí, sosteniéndole la mirada. ¿Qué era exactamente lo que yo debía beber? Un músculo le tembló en la mandíbula. Era solo un sedante leve, completamente inofensivo. Estaba intentando ayudarte. ¿Ayudarme cómo? Antes de que pudiera responder, Hede comenzó a convulsionar levemente, atrayendo la atención de todos. El Dr. Nelson dio órdenes, en voz alta, para que despejaran espacio y alguien cronometrara la crisis. Mi padre corrió a su lado, ahora con un miedo genuino evidente en el rostro. Los siguientes 30 minutos pasaron en un torbellino de preguntas preocupadas de los paramédicos y de los intentos cada vez más desesperados de mi padre por controlar la situación. Alcancé a escuchar al Dr. Nelson hablar en voz baja con uno de los paramédicos. Parece una reacción a algún tipo de benzodiazepina, posiblemente combinada con alcohol. ¿Alguna idea de cuánto tomó? En medio del caos, con toda la atención puesta en Hede y la ambulancia que acababa de llegar, me escabullí hacia el despacho de mi padre. Años de vivir en esa casa me habían enseñado a moverme en silencio, donde estaban las tablas del suelo que crujían, que bisagras necesitaban aceite. Tenía exactamente 7 minutos, mientras los paramédicos estabilizaban a Hede para el traslado. Su escritorio estaba cerrado con llave, pero yo sabía dónde la guardaba, pegada bajo el cajón central. Un escondite que él creía ingenioso. Dentro encontré una carpeta con mi nombre. Mis manos temblaban mientras hojeaba rápidamente el contenido. Formularios de evaluación psiquiátrica parcialmente completados por el Dr. Nelson. Declaraciones sobre un supuesto historial de inestabilidad emocional. Ninguna de ellas cierta. Documentos legales para una tutela de emergencia por incapacidad mental. Registros financieros que mostraban enormes pérdidas en la empresa de mi padre durante el último año. Un extracto bancario del fideicomiso de mi abuela, al que él no debería tener ningún acceso. Y lo más incriminador, un borrador de declaración jurada a nombre de Hede, describiendo un supuesto historial mío de arrebatos emocionales. Paranoia e inestabilidad, las piezas encajaron con una claridad nauseabunda. Mi padre estaba desesperado. Económicamente, mi fideicomiso representaba una suma significativa a la que no podía acceder a menos que yo fuera declarada incapaz de manejar mis propios asuntos. El plan, al parecer, había sido drogarme en mi propia fiesta de graduación, hacer que exhibiera un comportamiento preocupante frente a decenas de testigos, incluido su convenientemente presente amigo psiquiatra, y luego usar ese incidente como prueba para solicitar una tutela de emergencia. Escuché la puerta principal abrirse. Voces en el vestíbulo. Rápidamente usé mi teléfono para fotografiar los documentos clave, luego lo dejé todo como estaba. Como último impulso, agarré un pequeño bloc de notas de su escritorio y lo guardé en el bolsillo. Cuando regresé al salón principal, los paramédicos estaban sacando a Hede en una camilla. Mi padre estaba cerca, luciendo a la vez preocupado y furioso. Cuando me vio, su expresión se ensombreció aún más. Voy con ella en la ambulancia, anunció en voz alta para toda la sala. Valerie, tú quédate aquí y atiende a los invitados. Di un paso al frente. En realidad, creo que yo también debería ir. Es mi hermana. Ya has hecho suficiente, dijo con frialdad. Quédate aquí, Zoe apareció a mi lado. Te llevaré yo al hospital, susurró. Déjalo ir en la ambulancia.
Asentí, viendo cómo mi padre subía a la ambulancia con Hede. Cuando se alejó, los invitados comenzaron a dispersarse, la fiesta terminada de hecho, Zoe me condujo hacia su coche. ¿Qué demonios pasó ahí dentro? Exigió una vez que estuvimos solas. Le mostré las fotos que había tomado de los documentos. Mientras las revisaba, sus ojos se abrieron de par en par. Dios mío, Val. Iba a hacerte declarar incompetente por dinero. No solo dinero, dije. Aún procesando todo. Control. Estaba perdiendo su empresa y al mismo tiempo el control sobre mí. No creo que pudiera soportarlo. Envié las fotos a Thomas con una breve explicación y luego le escribí a Sofía, la asistente de Milton Frerjetman, a quien había visto varias veces y que siempre parecía incómoda alrededor de mi padre. Necesito hablar contigo con urgencia sobre unos documentos preparados para mi padre. Es un asunto de seguridad. ¿Puedes reunirte en el Hospital Memorial? Su respuesta llegó enseguida, estaremos allí en 30, cafetería del tercer piso. Mientras Zoe me llevaba al hospital, me sentía curiosamente tranquila. La ansiedad constante que había sido mi compañera durante años. La duda sobre mis propias percepciones cada vez que chocaban con la versión de la realidad de mi padre, había desaparecido, en su lugar había una fría claridad. Por primera vez tenía pruebas irrefutables de su manipulación. El hecho de que hubiera estado dispuesto a drogarme confirmaba cada instinto que alguna vez había reprimido. No puedo creer que Hede fuera parte de esto, dije al fin. Mirando por la ventana, Zoe me miró de reojo. ¿Estás segura de que ella sabía lo que estaba pasando? Ese testimonio jurado podría haberse preparado sin su conocimiento. Pensé en el comportamiento de Hede en la fiesta, sus extrañas sonrisas, su manera de rondar cerca de nuestro padre, pero también recordé su confusión cuando le entregué la copa y el pánico genuino de mi padre cuando ella empezó a mostrar síntomas. Tal vez no sabía todo. Concedí. Tal vez solo lo seguía como siempre lo ha hecho. ¿Cómo? Ha sido entrenada para hacerlo, corrigió Zoe. Tu padre los ha condicionado a las dos toda la vida. La diferencia es que tú pudiste escapar a la universidad. Al entrar en el estacionamiento del hospital, recibí un mensaje de Thomas, voy en camino. No firmes nada. No te quedes sola con tu padre. Por primera vez, desde que vi caer ese polvo en mi champaña. Sentí que las lágrimas me ardían en los ojos. Tener a alguien que me creyera sin cuestionar se sentía como oxígeno tras años de asfixia. La sala de espera del hospital era un estudio de tensión. Mi padre estaba rígido en una silla cerca de la estación de enfermeras, con el teléfono pegado a la oreja, hablando en un tono bajo y urgente. Cuando Zoe y yo entramos, colgó abruptamente y se levantó. Te dije que te quedaras en la casa, dijo, con la voz controlada pero rebosante de ira. Quería estar aquí por Hede. Respondí con calma. ¿Cómo está? Le están haciendo pruebas. Miró fijamente a Zoe. Este es un asunto familiar. Tu amiga debería irse. Me quedo, dijo Zoe con firmeza, cruzándose de brazos, antes de que mi padre pudiera responder. Una doctora salió del área de tratamiento, buscando a la familia de Hede. Ambos nos acercamos. La señorita Carson está estable ahora, explicó. Le hemos administrado carbón activado y un medicamento para contrarrestar los efectos de lo que parece ser una benzodiazepina, probablemente mezclada con alcohol. Su análisis de sangre aún se está procesando. Pero los resultados iniciales confirman una cantidad significativa de sedante en su sistema. Mi padre asintió con gravedad. Ella no suele beber. La champaña debió afectarla mucho. La doctora frunció el ceño levemente. Señor Carson, la cantidad de sedante que estamos detectando no corresponde a una prescripción estándar. Fue una dosis considerable. ¿Tiene alguna idea de cómo su hija pudo haber accedido a este medicamento? La expresión de mi padre se mantuvo preocupada, aunque con desconcierto fingido. No. Por supuesto que no, sugirió hacia mí, sus ojos entrecerrándose. A menos que, Valerie, Hede te haya mencionado haber tomado algo, la implicación era clara. Ya estaba comenzando a trasladar la culpa. No. Respondí con firmeza. Lo único que Hede consumió en la fiesta fue la champaña de la copa especial, la que originalmente estaba destinada para mí. La doctora nos miró a ambos, percibiendo la tensión subyacente. Señor Carson, estamos obligados a reportar casos sospechosos de intoxicación. Es posible que la policía quiera hablar con usted y con su familia, por supuesto, dijo mi padre con suavidad. Nosotros también queremos llegar al fondo de esto. ¿Cuándo podemos ver a Hede? Está despierta pero somnolienta. Solo un visitante a la vez, por favor. Mi padre avanzó de inmediato hacia el área de tratamiento, lanzándome una mirada de advertencia por encima del hombro. Lo dejé ir, sabiendo que eso me daría tiempo para reunirme con la asistente de Milton. Zoe y yo encontramos a Sofía en la cafetería, removiendo nerviosamente una taza de café. Era joven, quizá de 25 años.
con ojos inteligentes y una expresión perpetuamente preocupada que parecía haberse acentuado desde la última vez que la vi. Gracias por venir, le dije, sentándome frente a ella. Ella miró alrededor con ansiedad. Podría perder mi trabajo por esto. Lo sé. Y lo aprecio. Pero creo que, ya sabes que algo anda mal. Asintió levemente. Los papeles de la tutela. No parecen correctos. Al señor Fredman también le incomodaban. Pero tu padre es un cliente importante, le mostré las fotos que había tomado. Su rostro palideció mientras las repasaba. Hay más, dijo finalmente. En un susurro apenas audible. Tu padre ha estado moviendo dinero entre cuentas de forma ilegal usando fondos de la empresa para cubrir pérdidas personales. El señor Fredman le advirtió que no lo hiciera, pero lo hizo de todos modos. Yo vi las transferencias. ¿Tienes pruebas de eso? Pregunté. Ella vaciló. Luego asintió. Hice copias. Después de la segunda vez, cuando el señor Fredman pareció demasiado asustado para confrontarlo directamente, pensé que quizá algún día las necesitaría si todo salía mal. Las cosas definitivamente han salido mal, dije con gravedad. Mi padre acaba de drogar a mi hermana con lo que estaba destinado a mí. Todo para controlar mi fideicomiso y cubrir su desastre financiero. Sofía abrió su bolso y me entregó una memoria USB. Aquí está todo, las transferencias, los correos donde el señor Fredman le advierte que era ilegal, los documentos con fechas falsificadas. Mientras hablábamos, una enfermera se acercó a nuestra mesa. Era de mediana edad, con ojos amables y un aire resuelto. ¿Es usted Valerie Carson?, preguntó en voz baja. Asentí. De pronto aprensiva, su hermana la está pidiendo. Parece bastante angustiada y sería mejor que viniera ahora. Su padre salió a atender una llamada. Me disculpé con Sofía, prometiendo proteger su identidad, y seguí a la enfermera. Mientras caminábamos, me habló en voz baja. Los análisis de sangre ya regresaron. Su hermana tenía una dosis muy alta de Ativan en su sistema, mucho más de lo que jamás se recetaría. Combinado con el alcohol, pudo haber sido muy peligroso, el estómago se me revolvió. Gracias por decírmelo. Ella me miró con intención. He sido enfermera por 20 años. Sé cómo luce una intoxicación intencional. Su hermana sigue repitiendo que eso estaba destinado para usted. ¿Es cierto? La miré fijamente. Ese asintió una sola vez, con la boca apretada en una línea severa. Me aseguraré de que quede anotado en su historial. La policía querrá ver eso. Heather estaba en una habitación privada, luciendo pequeña y pálida contra las sábanas blancas. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Val, susurró. Lo siento mucho, me acerqué a su cama, tomando su mano. Está bien. ¿Cómo te sientes? Rara, nublada. Parpadeó rápidamente, esforzándose por enfocar. Papá está tan enojado. Dice que cambiaste las copas a propósito. Lo hice, admití, lo vi poner algo en mi copa, la especial, con el emblema de mi universidad. La confusión cruzó su rostro. Pero él me dijo que solo era algo para ayudarte a relajarte durante la fiesta. Dijo que habías tenido ataques de ansiedad en luniversidad.nig. Uy, con la cabeza. GD, nunca he tenido ataques de ansiedad, te mintió. Ella frunció el ceño, intentando procesar aquello a través de los efectos persistentes de las drogas. Pero entonces, ¿por qué? Su voz se apagó cuando un recuerdo pareció aflorar. Papá dijo que solo te haría dormir durante la firma. ¿Qué quiso decir? Val, le apreté la mano con suavidad. Quería el control de mi fideicomiso. La abuela me lo dejó y ahora que me gradué se hace accesible. Planeaba declararme mentalmente incompetente y necesitaba que me comportara de manera errática frente a testigos. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. No lo sabía. Te juro que no sabía que era tan serio. Solo me dijo que necesitabas ayuda para manejar las cosas mientras te adaptabas a la vida después de la universidad. Le creí. Gede siempre había sido manipulada por nuestro padre, posicionada en mi contra de maneras que ella era demasiado joven para comprender. El testimonio jurado que había encontrado estaba a nombre de Gede, pero dudaba que hubiera visto la versión final o comprendido sus implicaciones. Lo sé, dije en voz baja. No es tu culpa. Usé mi teléfono para tomar una foto de su pulsera del hospital y de la parte visible de su historial clínico colgado al pie de la cama. Evidencia, nuestra conversación se interrumpió con el regreso de mi padre. Su rostro se ensombreció al verme sentada junto a Gede. Creí haber dejado claro que este no era un buen momento para visitas, dijo con frialdad. La enfermera dijo que Gede me estaba pidiendo. Pues ahora necesita descansar. Su volvió hacia Gede con una preocupación exagerada. El doctor dice que estarás bien. Cariño, solo una mala reacción. Estas cosas pasan.
La enfermera que me había acompañado apareció en la puerta. En realidad, señor Carson, el doctor quiere hablar con usted sobre los resultados de los análisis de sangre, y hay 2 oficiales de policía aquí con algunas preguntas. El rostro de mi padre permaneció sereno, pero vi el leve endurecimiento en torno a sus ojos, el casi imperceptible enderezarse de sus hombros. Preparación para la batalla, por supuesto, dijo con suavidad. Estaré allí enseguida. Se volvió hacia mí. Valerie, quizá deberías ir a casa y descansar. Ha sido un día largo para todos, no era una sugerencia, era una orden, entregada con la expectativa de obediencia que había definido nuestra relación durante 23 años. Pero algo había cambiado de manera fundamental cuando lo vi dejar caer ese polvo en mi copa. El miedo que siempre me había hecho ceder había desaparecido. En realidad creo que me quedaré con Gede un rato más, respondí con calma. Parece que me necesita ahora mismo. Sus ojos destellaron de ira, pero con la enfermera observando, solo pudo asentir con rigidez antes de seguirla fuera. En cuanto se fue, me volví hacia Gede. Escúchame con atención. Papá está en serios problemas financieros. Planeaba usarme para acceder al fideicomiso de la abuela. Tengo pruebas. Voy a tener que hablar con la policía y las cosas se van a complicar. Ella apretó mi mano, los ojos abiertos de par en par por el miedo. ¿Qué debo hacer? Decir la verdad, lo que él te haya dicho. Lo que hayas visto u oído, solo. Di la verdad. Pasos pesados se acercaron a la habitación y un guardia de seguridad del hospital apareció en la puerta. Señorita Carson, su padre ha solicitado que abandone las instalaciones. Dice que está alterando a su hermana. Gede comenzó a protestar. Pero le apreté la mano en señal de calma. Está bien, volveré. Mientras el guardia me escoltaba afuera, vi a mi padre hablando con 2 oficiales de policía cerca de la estación de enfermeras. Su postura era confiada, su expresión apropiadamente preocupada. Estaba en modo de control total, moldeando la narrativa como siempre lo había hecho. Afuera del hospital, encontré a Zoe esperando ansiosa junto a su coche. Thomas también había llegado. Con el rostro tenso de preocupación, me derrumbé en sus brazos, permitiéndome por fin un momento de vulnerabilidad. Es peor de lo que pensábamos, les dije, mostrándoles las nuevas pruebas que había reunido. Necesitamos ayuda. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino de actividad. Thomas tenía un amigo de la Facultad de Derecho, Derek Williams, especializado en casos de fraude financiero y abuso de tutela. Aunque yo no era anciana, los principios del abuso de tutela aplicaban. Nos reunimos en la pequeña oficina de Derek el domingo por la mañana, exponiendo todo lo que habíamos recopilado. Primero, necesitamos asegurar tu fideicomiso, dijo Derek, examinando los documentos. Si tu padre ya ha presentado la solicitud de tutela de emergencia, debemos contrarrestarla de inmediato, según la documentación. Debía presentarla el lunes por la mañana, expliqué. La fiesta, supongo, mi comportamiento errático después de ser drogada, debían ser el evento detonante. Derek asintió pensativo. Entonces tenemos una pequeña ventana. Bien, lo siguiente es ampliar nuestra base de pruebas. Estos documentos financieros de Sofía son contundentes, pero necesitamos más. Pasamos horas diseñando una estrategia. Derek hizo llamadas al hospital para asegurar copias de los registros médicos de Gede, con su consentimiento verbal, que ella proporcionó en una llamada cuidadosamente programada. Mientras mi padre se reunía con su abogado, Thomas contactó a Jackson Coupe, socio de negocios de mi padre, quien accedió a reunirse con nosotros en privado. La reunión con Jackson reveló incluso más de lo que habíamos anticipado. La empresa de mi padre no solo estaba en problemas, estaba esencialmente en bancarrota. Se mantenía a flote únicamente gracias a la contabilidad creativa y a la malversación de fondos de los inversionistas. Jackson había estado intentando desligarse de la sociedad durante meses, pero mi padre había bloqueado sus esfuerzos. Harold siempre ha sido controlador, pero este último año se ha vuelto desesperado, explicó Jackson. Cuando se enteró de que tu fideicomiso se haría efectivo, se obsesionó con él como la solución a todos sus problemas. Gede fue dada de alta del hospital el domingo por la tarde. Mi padre la llevó inmediatamente a casa y, según un mensaje de texto, logró enviarme antes de que él confiscara su teléfono poco después. Pero el mensaje había sido claro: papá le está diciendo a todos que has estado inestable durante años y que intentaste culparlo de lo que me pasó. No vengas a la casa sola. Para la mañana del lunes. Estábamos listos. Derek había presentado documentos preventivos, bloqueando cualquier intento de tutela. La policía había abierto una investigación sobre el incidente de la droga, con los registros hospitalarios aportando pruebas claras. Sofía había dado una declaración sobre las irregularidades financieras. Jackson había proporcionado documentación de las malas prácticas empresariales. La confrontación final tuvo lugar en la casa de mi padre,
en mis términos. Llegué con Derek Thomas. Soy un detective asignado al caso. Mi padre abrió la puerta, su rostro una máscara de preocupación paternal que rápidamente se transformó en cansancio al ver a mis acompañantes. Valerie, he estado tan preocupado por ti, comenzó, con la voz perfectamente modulada para transmitir cariño, después de lo que pasó en la fiesta. Pensé que podrías estar teniendo otro episodio. Noté su énfasis en otro, continuando, con su narrativa ficticia. Incluso en ese momento, detrás de él, viajé de merodeando en el pasillo, con el rostro pálido e incierto. Quiero hablar contigo en tu despacho, papá, dije con calma. Tenemos algunos asuntos que tratar. Sus ojos recorrieron al grupo, calculando. Ahora no es un buen momento. Quizá más tarde, cuando solo estemos la familia. El detective dio un paso adelante, mostrando su placa. Señor Carson, soy el detective Rodríguez. Estoy investigando el incidente relacionado con la hospitalización de su hija Jede. También me gustaría hacerle algunas preguntas. La fachada de mi padre se resquebrajó ligeramente, un destello de inquietud, cruzando su rostro antes de recuperarse. Por supuesto, dijo con suavidad. Pasen, nos trasladamos a su despacho, la sala, donde tantas de sus manipulaciones habían sido planificadas. Pude verlo evaluando la situación, tratando de determinar cuánto sabía yo, cuánta evidencia. Tenía admesente en la silla frente a su escritorio, ocupando deliberadamente la posición de poder que usualmente tenían sus invitados. Él permaneció de pie, rehusándose a ceder la ventaja psicológica de la altura. Valerie ha estado bajo una presión tremenda, comenzó, dirigiéndose al detective. Su comportamiento se ha vuelto cada vez más errático. Saqué mi teléfono y lo coloqué sobre el escritorio entre nosotros. En realidad, me gustaría reproducir algo para todos primero. Presioné play en la grabación que había hecho en la habitación del hospital de Jede. Su voz somnolienta llenó el silencio. Papá dijo que solo te haría dormir durante la firma. ¿Qué quiso decir, Val? El rostro de mi padre se endureció mientras la grabación continuaba, captando su regreso y la mención de la enfermera sobre las preguntas de la policía respecto a los análisis de sangre. Grabaste una conversación privada, dijo, con la voz peligrosamente baja. Eso es ilegal. En realidad, en este estado, el consentimiento de una sola parte es perfectamente legal. Intervino Derek. Valerie era parte de la conversación, y consintió su grabación. Coloqué la memoria USB que Sofía me había dado sobre el escritorio, junto a mi teléfono. Luego añadí impresiones de los documentos que había fotografiado en su despacho. Fraude financiero, dije en voz baja, intento de fraude de tutela. Drogarme con la intención de manipularme para que firmara la renuncia a mis derechos legales. Debería continuar. Esto es absurdo, balbuceó mi padre, aunque podía ver el cálculo en sus ojos. La evaluación mental de sus opciones, reduciéndose cada vez más. Siempre ha sido propensa a interpretaciones dramáticas. Valerie, este es exactamente el tipo de pensamiento paranoico que me preocupa. La puerta del despacho se abrió y Jed entró en silencio, ignorando la mirada cortante de nuestro padre. Basta, papá, dijo, con una voz pequeña pero decidida. Sé lo que hiciste. Sé que lo que me dijiste sobre Val no era cierto. La expresión de mi padre cambió, volviéndose suplicante. Jede, cariño, todavía estás recuperándote. Estás confundida sobre lo que pasó. No estoy confundida sobre la declaración jurada que querías que firmara, replicó. La que decía que Val tenía todos esos problemas emocionales que nunca tuvo. La encontré en tu escritorio esta mañana. Por primera vez vi miedo genuino en los ojos de mi padre. La narrativa cuidadosamente construida se estaba derrumbando desde todos los frentes. Mientras el detective comenzaba a interrogar formalmente a mi padre sobre el incidente de la droga, la puerta volvió a abrirse. Entró Jackson Coupe, seguido de Diane, la novia de mi padre. Ambos llevaban carpetas en la mano. Espero que no dejemos demasiado tarde, dijo Jackson con seriedad. Tenemos los registros financieros que solicitó. Detective, mi padre miró a Diane con traición escrita en sus facciones. Tú también. Ella sostuvo su mirada con firmeza. Lo que hiciste cruzó todos los límites, Harold. ¿Drogaste a tu propia hija? No puedo ser parte de eso. Las siguientes horas pasaron en un torbellino de declaraciones, documentos y las cada vez más desesperadas negativas de mi padre, a medida que las pruebas se acumulaban. Su compostura se desmoronaba, para cuando el detective le informó que sería llevado a declarar con cargos que probablemente seguirían. Ya había recurrido a amenazas. Te arrepentirás de esto, dijo, mirándome directamente mientras los oficiales se preparaban para escoltarlo fuera. Te lo di todo. ¿Así me pagas? Tú me diste miedo y manipulación. Respondí en voz baja. Yo me estoy dando libertad después de que se lo llevaron. Jede y yo nos sentamos solas en la sala, la casa inquietantemente silenciosa, sin la presencia dominante de nuestro padre.
por primera vez en años. Quizá en toda nuestra vida hablamos con honestidad. Entre nosotras. Le creí, dijo Hede, con lágrimas corriendo por su rostro. Sobre todo, que mamá se fue porque no nos amaba, que tú estabas inestable y necesitabas su guía, que yo era la buena hija por quedarme cerca de casa. Lo sé, dije, tomando su mano. Eso era lo que él quería. Necesitaba mantenernos separadas para que no pudiéramos comparar notas, para que no viéramos las inconsistencias en sus historias. Me dijo que estaba celosa de mí, continuó, que me resentías por ser su favorita. Reí suavemente, sin humor. Él me dijo lo mismo de ti, que me resentías por ser más inteligente, por escapar a la universidad. Ambas quedamos en silencio, procesando los años de manipulación. La rivalidad cuidadosamente construida que nos había impedido ser verdaderas hermanas, aliadas contra su control. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó finalmente. Le apreté la mano. Ahora nos toca decidir a nosotras, juntas. 3 meses después de mi fiesta de graduación. Me estaba instalando en mi nuevo apartamento en la ciudad. Era modesto comparado con la mansión de mi padre, pero era mío, pagado con una parte de mi fideicomiso que estaba aprendiendo a administrar responsablemente. El resto estaba invertido de manera segura, con una pequeña asignación mensual que me permitía tomarme el tiempo de encontrar el trabajo adecuado en lugar del primero disponible. Hede se había mudado temporalmente mientras decidía sus próximos pasos. Después de años de que nuestro padre controlara su educación y sus ambiciones, limitándola a la universidad comunitaria local donde podía vigilarla. Estaba explorando sus propios intereses por primera vez. Se había inscrito en un curso de fotografía y estaba considerando transferirse a una universidad de 4 años el semestre siguiente. Nuestro padre enfrentaba múltiples cargos, incluyendo fraude financiero, intento de abuso de tutela y administración de drogas con intención de cometer fraude. Su empresa había colapsado por completo cuando los inversionistas se enteraron de la malversación de fondos. La mansión estaba en proceso de ejecución hipotecaria. Su caída en desgracia había sido rápida y total. Tanto Hede como yo estábamos en terapia, por separado y a veces juntas, procesando los años de manipulación y abuso emocional. Era un trabajo doloroso desarmar las formas en que habíamos sido enfrentadas, las falsas narrativas que habíamos interiorizado, los mecanismos de defensa que desarrollamos para sobrevivir en la casa de nuestro padre. A veces todavía estoy enojada, admitió Hede una noche, mientras compartíamos comida para llevar en mi pequeño balcón. No solo con papá, sino conmigo misma, por haberle creído durante tanto tiempo. Asentí, comprendiendo perfectamente. Es difícil no enojarse con una misma. Pero éramos niñas cuando empezó todo. Hicimos lo que tuvimos que hacer para sobrevivir en ese ambiente. Thomas y Zoe se mantuvieron como apoyos inquebrantables en nuestra recuperación. Thomas y yo llevábamos nuestra relación con calma, conscientes de que yo necesitaba espacio para descubrir quién era fuera de la influencia de mi padre. Zoe se había convertido también en una especie de hermana para Hede. Los tres formábamos una unidad fuerte de apoyo mutuo. Encontré un propósito inesperado en mi experiencia al ofrecerme como voluntaria en una organización que ayudaba a jóvenes adultos a lidiar con el distanciamiento familiar y la independencia financiera. Las habilidades que había desarrollado sobreviviendo a la manipulación de mi padre resultaban valiosas para ayudar a otros a reconocer y escapar de situaciones similares. ¿Sabes qué me di cuenta él? Otro día, dijo Hede, dejando sus palillos sobre la mesa. Nunca he sabido realmente lo que quiero. Cada decisión que tomaba era para complacer a papá o reaccionar a lo que él quería. Incluso las cosas que pensaba que disfrutaba, como el tenis y las clases de negocios, eran intereses suyos que yo adoptaba. Yo me he sentido igual, admití. La universidad me ayudó a empezar a descubrirlo, pero todavía me sorprendo, a veces tomando decisiones basadas en lo que me habría mantenido a salvo de sus críticas, en lugar de lo que realmente quiero. Estábamos aprendiendo que la recuperación no era lineal. Algunos días eran más fáciles que otros, algunos recuerdos más difíciles de procesar, pero avanzábamos juntas, creando un nuevo tipo de familia basada en la honestidad y el apoyo mutuo. En lugar del miedo y la manipulación, el fideicomiso, que mi padre había estado tan desesperado por controlar, se convirtió en una fuente de sanación en lugar de división. Usamos una parte para pagar la terapia de ambas. Hede y yo acordamos que, una vez que ella eligiera una universidad, su educación también estaría cubierta. Nuestra abuela lo habría querido así. Quizás el cambio más profundo fue en cómo me veía a mí misma. Durante años había cuestionado mis propias percepciones cuando chocaban con la versión de la realidad de mi padre. Una respuesta común al gaslighting y a la manipulación. La ansiedad constante, la inseguridad, la necesidad de validación externa estaban tan arraigadas que apenas reconocí su ausencia al principio. La libertad de confiar en mi propio criterio.
de tomar decisiones sin miedo a represalias o manipulaciones, era a la vez emocionante y aterradora. Había días en los que extrañaba la estructura clara, aunque tóxica, que me proporcionaba mi padre, pero esos días se volvían menos frecuentes a medida que construía mis propios cimientos. Gede experimentaba luchas similares a menudo, llamándome en momentos de pánico al enfrentar decisiones que antes habría tomado nuestro padre por ella. Juntas, estábamos aprendiendo a ser autoras de nuestras propias historias en lugar de personajes de la suya. Lo que quiero que te lleves de mi historia es esto: la manipulación y el control pueden disfrazarse de amor y protección. Las personas que más nos hieren suelen ser las mismas que dicen preocuparse más por nosotros. Pero tus percepciones importan. Tus sentimientos son válidos, y nunca es demasiado tarde para recuperar tu propia narrativa. La copa de champaña, que estaba destinada a marcar el inicio de mi encierro, se convirtió, en cambio, en el catalizador de mi libertad. A veces, la decisión más importante que tomamos es confiar en nosotros mismos, incluso cuando todos a nuestro alrededor dicen que no deberíamos hacerlo. Gede y yo aún estamos al inicio de nuestro camino hacia la verdadera independencia y una relación sana entre nosotras. Hay días difíciles y retrocesos. Hay momentos en los que caemos en viejos patrones, pero avanzamos con honestidad y compasión, tanto la una hacia la otra como hacia nosotras mismas. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión en una fracción de segundo que lo cambió todo? ¿O has experimentado una manipulación familiar que te llevó años reconocer? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si esta historia resonó contigo, dale like y suscríbete para escuchar más relatos sobre cómo liberarse de relaciones tóxicas y encontrar tu verdadero yo. Y si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje, comparte este video con esa persona. A veces, saber que no estamos solos en nuestras experiencias es el primer paso hacia la sanación. Gracias por escuchar mi historia y recuerda, mereces ser el autor de tu propia vida.